Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias, edición viernes. Ya sin querer queriendo estamos terminando enero. El día de ayer salió una nueva edición del programa Pa'lante. No se lo pierdan, está muy bueno. Tienen que conocer a Dr. Sibí y la historia de Elsa Ramírez, una fotógrafa que está adaptando su fotografía a piezas utilitarias. No se lo pierdan, Thinking TV Digital por YouTube. Véanlo. Y el miércoles que viene sale otra sesión con nuestra amiga Pupetot en Pupe Sesiones, para que vean cómo vivir en armonía con sus perritos. Y ahora, sin más ni más, nos vamos a ver las cortitas de la semana. Arrancamos con las cortitas de la semana. Te cuento que el pasado miércoles la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, lideró una conferencia de prensa después de haber analizado las medidas que se podrían aplicar en las diferentes regiones del país bajo la presencia de esta segunda ola de COVID-19. Lo más destacado fue comentar que se descarta una nueva cuarentena total a pesar del incremento de casos en el país, pero dejó la posibilidad abierta si en las evaluaciones constantes que realizan lo ven necesario. También afirmó que pese a la situación de la pandemia por el coronavirus, las elecciones generales se realizarán conforme a lo previsto el próximo 11 de abril y el 6 de junio en caso de requerirse una segunda vuelta. Minutos después, la ministra de Salud, Pilar Macetti, pidió encarecidamente responsabilidad a todos los ciudadanos para evitar más contagios y confirmó que el primer millón de dosis de la vacuna de Sinopharm que llegará al Perú está prevista para 500.000 personas que están en primera línea de la lucha contra la pandemia y que se están negociando los 37 millones adicionales. Y seguimos con las elecciones. Te cuento a ti que quizás salgas como miembro de mesa para las próximas elecciones del 11 de abril que el gobierno ya oficializó con un decreto de urgencia que la OMPE debe destinar de su presupuesto para pagar 120 soles a cada miembro de mesa por cada una de las jornadas en primera y segunda vuelta que se realicen en las elecciones generales. Adicionalmente, se autoriza a la OMPE a efectuar cambios presupuestarios para entregar al Ministerio de Relaciones Exteriores lo que corresponda para pagar la suma establecida también a los miembros de mesa en el extranjero. Son un aproximado de 260.000 ciudadanos peruanos que serán seleccionados para desempeñarse como miembros de mesa en los próximos comicios. Te cuento que la OMPE está a máxima velocidad, pues ya lanzó la campaña de información sobre los protocolos de seguridad que deben cumplirse de manera obligatoria por todos los servidores y ciudadanos que participen en las elecciones generales del 11 de abril. Aquí se las contamos para que estén informados y se cuiden. En la mesa de sufragio se deben mantener ventanas y puertas abiertas para aumentar la ventilación de los ambientes. Las cabinas de votación deberán estar instaladas a los extremos del aula de votación. Los miembros de mesa se realizarán constantemente higiene de manos. Evitar aglomeraciones de los electores al ingreso del aula de votación. Para los electores, se medirá tu temperatura corporal con el termómetro digital. Si es mayor o igual a 37 grados centígrados, no podrás ingresar. Ubica el número asociado a tus datos en la relación de electores, al exterior del aula de votación, para decírselo al miembro de mesa. Conserva tu DNI en la mano en todo momento. Deberás abandonar el local de votación inmediatamente después de votar. Para los personeros, muestra tu credencial de personero de mesa y DNI al presidente de la mesa de sufragio. No debes entregar una copia de tu credencial al presidente de mesa ni solicitarle que firme documento alguno para acreditar que participaste. Se te asignará una silla respetando la distancia social de 1,5 metros como mínimo al interior del aula. Podrás firmar el acta de instalación, si así lo deseas, con tu propio lapicero de tinta azul. Te cuento que el Estado peruano lanzó nuevamente las facilidades del nuevo crédito hipotecario del Fondo Mi Vivienda para tener una casa propia, construirla en terreno propio o en aires independizados, así como mejorar tu domicilio, bajando la cuota inicial mínima y extendiendo el tiempo máximo del préstamo hipotecario.
La cuota inicial mínima es del 7,5% del valor de la unidad habitacional y el máximo de 30%. El crédito financia hasta el 90% del valor de la vivienda y además ofrece una tasa fija en soles. Así tu cuota de pago siempre será la misma y además podrás realizar prepagos sin penalidad. ¿Qué debes hacer para acceder al nuevo crédito Mi Vivienda? Ser mayor de edad, ser calificado por la entidad financiera a través de la cual se entregarán los recursos, no tener ningún crédito pendiente de pago con el Fondo Mi Vivienda, no ser propietario o copropietario de otra vivienda a nivel nacional, contar con una cuota inicial mínima del 7,5% del valor de la vivienda que se comprará. Podrás solicitar tu nuevo crédito Mi Vivienda en más de 15 entidades financieras. Para más información sobre este beneficio, ingresa a la página web del Fondo Mi Vivienda, www.fondomivivienda.com.pe, o llama de manera gratuita al 0800 12 200. Recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla, lavado de manos constante y distancia social de por lo menos 2 metros. Y viene nuestro bloque económico a cargo de Fernando Echevarría. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué novedades hay? Gracias, Aida. Hoy vamos a hablar de Internet, esa herramienta que se ha vuelto más indispensable que nunca en tiempos de pandemia. Sin ella no habría teletrabajo, no habría teleeducación, ni telesalud, ni seguro muchas otras cosas necesarias para el desarrollo de la sociedad de hoy. Bueno, pues resulta que si bien aún la brecha de acceso a Internet en el Perú es alta, su avance se aceleró en el 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, que obligó al confinamiento e implementación masiva del teletrabajo y teleeducación, por citar dos ejemplos, al punto de que ya 20 millones de peruanos cuentan con acceso a ella. Ello según el informe Situación del uso y acceso a Internet en el Perú de DN Consultores. El estudio revela que al cierre de septiembre del 2020, el porcentaje de peruanos de 6 años o más que usa Internet alcanzó 70%, luego de cerrar en 57% en el año 2019. Cabe señalar que mientras que el nivel de uso promedio nacional asciende a 70%, aún existen grandes brechas de uso entre los distintos segmentos. Por ejemplo, mientras que el uso en niños de 6 a 11 años se duplicó de 36 a 70% entre el 2019 y el 2020, entre los adultos mayores el uso se ubica en solo 33%. Lo más grave es que solo el 30% de personas con discapacidad accede a Internet. De otro lado, un punto interesante y que nos aplica directamente al bolsillo. ¿Sabía usted que las tarifas del Internet móvil e Internet hogar se han reducido drásticamente en los últimos años, sobre todo en el 2020 por causa de la pandemia de la COVID-19? Según el estudio, en el caso de Internet móvil, el tráfico promedio por línea por mes ha crecido 70% desde 2014, mientras que en el Internet fijo creció en promedio 11 veces desde ese año. Pero, en sentido diametralmente inverso, desde el 2014 el precio promedio ha caído nada menos que en 96% para móvil y 93% para Internet fijo. Difícil encontrar algún otro rubro en la canasta de consumo personal o familiar que registre un nivel similar de contracción durante los últimos años, resaltó Carlos Guamán, CEO de DN Consultores al respecto. Pero veamos ahora el caso de un producto que quisiéramos que baje como el Internet, pero pasa todo lo contrario. Se trata del balón de gas, cuyo precio en las últimas semanas subió cerca de 10%, llegando a costar entre 27 y 50 soles según distrito y según distribuidor. De acuerdo con la plataforma Facilito, los precios más altos de entre 46 y 50 soles por balón se registran en Surquillo, Surco, Chorrillos, Ate, Jesús María, Magdalena del Mar, Breña, Barranco y San Miguel. Sin embargo, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos asegura que este incremento en el precio del balón de cocina es estacional debido al incremento de la demanda del hemisferio norte, y recordó que en el 2020 el precio bajó alrededor del 12% en el primer semestre debido a que también ocurrió esta situación de estacionalidad. Bueno, ojalá que esta vez pase lo mismo, pero no obstante ello, personalmente me resulta indignante que, siendo el Perú un país con grandes reservas de gas natural, la mayor parte de esta producción se exporte en vez de ser aprovechada por los peruanos. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Iván Antesana sobre un tema que hace unos días salió a la luz
a raíz de un comentario de un congresista que decía que fumaba marihuana. Entonces puso un poco a la palestra el tema del consumo de marihuana recreativa y también salió a la luz algunas falencias que tiene aún la regulación que en el 2018 se dio por el consumo de cannabis medicinal. Para entender un poco y aprender sobre el uso del cannabis medicinal y la diferencia del cannabis recreativo, conversamos con Iván. Escuchemos esta entrevista. Esa leyenda urbana, ese mito del marihuanero bruto, es verdad, ¿no? Eso es cierto, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque el consumo recreativo, es sobredosis constante de THC. Si tú te mandas tus pitadas 1, 2, 3 veces por semana, no te va a pasar nada probablemente, ¿no? A los que fuman, sí, constantemente, todos los días, ¿no? Durante un plazo, esos son los que están expuestos a los efectos adictivos. Uh-huh. Y eso es quizás lo primero que, digamos, el público en general debería entender, ¿no? Que esos dos tipos de consumo son radicalmente diferentes. Iván es un investigador nato. Su búsqueda por información precisa sobre el uso medicinal del cannabis lo llevaron a convertirse hoy en asesor y formador de capacidades del Centro de Investigación y Desarrollo del Cannabis Medicinal. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido a la mano esto, yo lo hubiera dado a mis padres, ¿no? Para que el cáncer no se los llevara como se los llevó. Entonces, yo recuerdo haber estado investigando en esa época, ¿no? Comía, buscaba, preguntaba, y nadie me daba razón, no solamente me hablaban de fumar, ¿no? Y que sí, que se podía sacar un extracto también, ¿no? Se pensaba que era casi lo mismo. En Sudamérica, solo en Uruguay es legal el uso del cannabis medicinal y el recreativo. En nuestro país, después de muchos años de lucha a favor de la legalización del cannabis medicinal, en 2019 se reguló la investigación, producción, importación y comercialización del cannabis para uso medicinal a solo 2 tipos de cannabinoides, el THC y el CBD, pero aún hay limitaciones y prejuicios por desterrar. El problema es que exige varias cosas. Por ejemplo, según la ley, nadie puede, el cannabis medicinal solo se puede vender con receta médica, ¿no? Hay montones de medicamentos que se venden así nomás, como se dice, sobre el mostrador en las farmacias, ¿no? Que no tienen esas restricciones, ¿no? Y que pueden ser incluso, que pueden llegar a ser adictivos, muchos de ellos, ¿no? Entonces se da ese tratamiento, se le pone al cannabis medicinal una exigencia mucho mayor, por una parte, y por otro lado, la entidad encargada de capacitar a los médicos, porque la medicina, los puntos teóricos de la medicina canábica, no se enseñan en ninguna facultad de medicina. Entonces, tiene que haber una capacitación. Si no capacitan, los médicos no tienen el conocimiento para recetar. Si no recetan, los pacientes no pueden acceder a dichos medicamentos que ya se pueden vender en 14 farmacias autorizadas de nuestro país. Sí hay médicos que lo receten, porque son médicos que por su cuenta se han quemado las pestañas leyendo e investigando. Como tienen cultura científica, han tenido que descargar los papers y ponerse a leer y de ahí sacar sus conclusiones. La Academia Nacional de Estados Unidos presentó un estudio donde dan evidencias concluyentes que el cannabis medicinal aplaca el dolor crónico en adultos, las náuseas y vómitos por quimioterapia y la espasticidad por esclerosis múltiple. En estos 3 puntos hay consenso científico. Pero ¿cómo actúa el cannabis medicinal en nuestro organismo y qué puede regular o curar? Pero yo te he mencionado que el espectro es tremendamente amplio. Se ha teorizado y comprobado ya con sólida evidencia la existencia de un subsistema regulador en el organismo, no solo humano, de todos los vertebrados, que se llama el sistema endocannabinoide, ¿no? El sistema endocannabinoide significa, en resumidas cuentas, que nosotros producimos nuestra propia marihuana. Bien, hay receptores cannabinoides, son 2,
el receptor CB1, que está en el sistema nervioso y en algunos órganos, y el receptor CB2, que está en las células y los órganos referidos al sistema inmune. Entonces, he escuchado médicos decir, ¿no?, que la marihuana solo sirve para calmar el dolor. Entonces, esto evidentemente es desinformación, ¿no?, porque la existencia del receptor CB2 ya nos indica que hay una regulación también del sistema inmunitario. Y eso, además, se ha complicado porque se ha descubierto que hay unos 5 receptores adicionales de otros sistemas químicos del cuerpo humano que en un 60% o quizás un poco más son regulables por cannabinoides. Y como son los receptores que están en otros sistemas, en la práctica, las gotas medicinales de cannabis pueden regular no solo nuestro sistema nervioso y no solo nuestro sistema inmune, sino también otros órganos. Pueden incluso actuar sobre la sangre, sobre la médula ósea, ¿no?, sobre los intestinos específicamente, ¿no? Entonces, eso ya te va dando una idea del amplísimo rango de enfermedades. ¿Crees que el prejuicio que hay por el cannabis medicinal viene por, digamos, consecuencia del cannabis recreativo, el consumo del cannabis recreativo? Así es. Hay mucha gente que piensa que fumar es igual que tomarse las gotas del aceite. Y lo que ocurre es que hay un abismo de diferencia. Y cuando fumas, ¿qué ocurre? Ocurre que el calor empieza a evaporar cannabinoides, pero rápidamente, al elevarse la temperatura, los degrada. Y el único que resiste en pie, porque es muy fuerte, muy termoestable, es el THC. Entonces, cuando alguien fuma su troncho, cuando alguien vaporiza su bong, ¿no?, cuando alguien cocina un happy brownie, básicamente lo que está haciendo es recibir una sobredosis de THC. Eso genera, se ha estudiado, eso genera adicción, genera dependencia, aumenta la ansiedad, reduce la materia gris en el cerebro en el largo plazo, ¿no? O sea, tiene efectos cognitivos dañinos. Recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla, lavado de manos constante y distancia social de por lo menos 2 metros. Como ya les comentábamos, el día domingo, a partir de este fin de semana, no vamos a salir porque estamos reestructurando nuestros programas y nuestros horarios para poder sacar otros programas más. Queremos darles diversidad en buena onda. Así que Thinking TV Digital va a tener un programa adicional, pero lo que vamos a hacer es los contenidos del noticiero Te Cuento de los domingos los estamos incluyendo en los viernes y sábados. Por eso, ahora nos toca nuestro bloque psicológico a cargo del licenciado Rodrigo Velarde, que nos va a hablar, a consecuencia de la entrevista que hemos tenido con Iván, va a tocar el tema de qué son las adicciones y cómo identificarlas. Escuchémoslo. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Hola Ida, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Es bonito estar acá y es bonito tenerlos ustedes de vuelta. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Un tema muy importante, las adicciones. ¿Qué son las adicciones? ¿Qué es la adicción? La adicción es esa situación en la cual nosotros nos hemos acostumbrado biológica, fisiológicamente y emocionalmente a un estímulo constante que nos trae un cierto grado de placer y no podemos vivir sin él, ¿no? Ya afectan nuestras distintas áreas de la vida e inclusive ya hemos desarrollado una tolerancia, lo que significa que cada vez necesitamos un mayor nivel de ingreso del estímulo. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros recibimos un estímulo, este va a pasar a nuestros neuroreceptores. Al llegar a nuestros neuroreceptores va a mandar un mensaje al cerebro de que libere una cierta cantidad de dopamina y oxitocina. Estos químicos son los que generan el placer en nuestro cuerpo, el placer y la felicidad. Y es acá que nuestro cuerpo dice, oh, qué bonito, quiero más. Entonces pide más.
y demás, porque ya los neuroreceptores ya no envían el mensaje si es que, por ejemplo, recibían un 5% de información, sino que ahora requiere un 7 o un 10% de información. Esto sucede en el cuerpo de cualquier persona, pequeños, adolescentes, adultos, etc. Pero sucede más en los adolescentes y en los niños. ¿Por qué? Porque sus neuroreceptores todavía están en desarrollo. Por eso que debemos tener mucho cuidado. Ahora, hay situaciones, hay estímulos que son puertas para mayores adicciones, como por ejemplo el tabaco, el alcohol o las relaciones disfuncionales. Estos tres estímulos terminan siendo puertas para distintas drogas, como por ejemplo el LSD, la cocaína, la adicción al juego, un sinfín de situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Las adicciones no solamente se dan hacia sustancias, no se dan hacia lo que conocemos en la psicología como los psicotrópicos, sino que también se da hacia situaciones abstractas como son las relaciones de pareja, como es el amor, como es el afecto, y también hacia actividades como es el juego, tanto a nivel de azar como los videojuegos o los juegos de mesa inclusive, se ha visto en investigaciones. Entonces debemos recordar algo. Estas adicciones, estas situaciones responden a una ausencia, a una carencia. Y esta carencia está buscando ser cumplida, llenada, como dicen. Hay que hacer ese análisis y poder abordar antes de que se desarrolle la adicción. La próxima semana continuamos. Les mando un fuerte abrazo. Sigan cuidándose y nos vemos la próxima. Ahora vamos a ver nuestro bloque de espectáculos. Veamos qué sucede en el mundo del arte. Estas son las buenas noticias del espectáculo. Te cuento que la película titulada Alerta en la Frontera, producida en 1941, fue declarada por el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales como Patrimonio Cultural de la Nación. El material fílmico que le pertenece al Ministerio de Defensa se encuentra resguardado en los repositorios de la Biblioteca Nacional del Perú. Se considera de importancia, valor y significado en su condición de documento visual de primer orden sobre los acontecimientos ocurridos durante la Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941, una de las campañas militares más importantes ocurridas en Sudamérica durante el siglo XX. Este es el primer material audiovisual en nuestro país en recibir el mencionado reconocimiento. Te cuento que de todas maneras se realizará el segundo Festival de Cine Accesible, Accecine, del 26 al 31 de enero. Este evento que promueve la inclusión, accesibilidad cultural, derechos humanos y culturales que tienen las personas con discapacidad, llegará de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. La audiodescripción y el subtitulado descriptivo, que dan accesibilidad a los contenidos culturales y sociales, permiten que las personas con discapacidad visual y auditiva disfruten del cine, las obras teatrales, la danza, la música, el deporte, etc. Y en este festival se estrenarán 6 películas peruanas con audiodescripción y subtítulos descriptivos para personas con discapacidad, con temática sobre derechos humanos, ecología, derechos de la niñez, discriminación, entre otros temas. Los films por estrenar son Hotel Paraíso de Daniel Reder, Hija de la Laguna de Ernesto Cabellos, Paloma de Papel de Fabricio Aguilar, Como en el Cine de Gonzalo Ladines, NN de Héctor Gálvez y El Limpiador de Adrián Saba. Además, se presentarán una serie de películas extranjeras en largo y cortometraje. Todas estarán disponibles para poder ser vistas por el público las 24 horas del día durante la semana del festival virtual. También se desarrollarán talleres, clases maestras, ponencias, conversatorios y encuentros con ponentes nacionales y extranjeros, con el fin de impulsar el intercambio de conocimientos y experiencias respecto a proyectos culturales accesibles que involucran la participación de distintas expresiones artísticas y culturales como el teatro, la música, el libro y la tecnología para que sean accesibles e inclusivos. Y la de cierre, la toma de posesión de Joe Biden
a la presidencia de Estados Unidos ha sido sumamente comentada, sobre todo cuando una extravagante Lady Gaga apareció con una voluminosa falda roja y una chaqueta azul marino sobre la que destacaba un enorme broche dorado con la silueta de una paloma de la paz. Lady Gaga interpretó el himno estadounidense en la escalinata del Capitolio, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos. Esta es la segunda vez que la cantante interpreta el himno nacional estadounidense en un evento público. La primera fue en el Super Bowl del 2017. Otra de las cantantes encargadas de entregar su arte a través de la música fue Jennifer López, que interpretó This Land Is Your Land y American the Beautiful. En medio de su actuación, López aprovechó para pronunciar un fragmento del juramento a la bandera de su nación en español. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Eso ha sido todo por hoy. El noticiero es un poquito más largo que de costumbre, pues no vamos a salir el domingo. Recuérdenlo. No se olviden de seguirnos en YouTube, en este canal, en Thinking TV Digital. Y también nos pueden seguir por Instagram y Facebook como Thinking TV Digital. Es muy fácil seguirnos. En YouTube solo tienen que poner clic en suscribirse y hacer clic en la campanita para que les lleguen todos los reportes de cuando subamos videos y ustedes los puedan ver. En Instagram y Facebook, like o suscribir o seguir y listo. Todo es gratis, no se preocupen. La palabrita suscripción parece que suena a que hay que pagar, pero no. Gracias a Dios aquí en redes no se paga nada. Listo. Así que síganos para que no se pierdan todos los programas que vienen con mucha buena vibra para ustedes. Este miércoles, Pupe Sesiones. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao.